Cuando hay una emergencia, por ejemplo, ahorita tengo mi vecino o yo que puedo ser damnificada, se acaba de quemar mi casita, Dios no quiera. ¿A dónde yo tengo que recurrir? Tengo que ir a mi autoridad, en este caso de la municipalidad distrital. Si no hay distrital, la provincial. Entonces, en este caso, ¿para qué? Para que puedan evaluar y tomar y levantar la información de manera inmediata y atender también de manera inmediata. Entonces, quienes tienen que conducir en este caso y dar la respuesta inmediata ante una situación, en primer lugar es la autoridad distrital del lugar, de mi región o donde yo viva. Si no puede o habiendo ya rebasado la capacidad de respuesta, o sea, es una emergencia mucho más grande, entonces yo tengo que como autoridad a mi gobierno provincial para pedir ayuda para poder yo atender a mi localidad a donde yo pertenezco. Y así sucesivamente, si hay una emergencia a nivel provincial, por ejemplo, en este caso específico, Padre Abad, por ejemplo, tenemos 500, por ejemplo, familias damnificadas por inundaciones, y mi municipalidad provincial ha previsto recursos para tener en su almacén de defensa civil para 300, tendría una diferencia de 200. Entonces, yo tengo que, como autoridad provincial, tengo que acudir al gobierno regional a pedir ayuda para poder atender de manera inmediata a la población restante. Como ustedes ven, va subiendo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Y cuando llegamos a un nivel cuarto? Como acá lo vemos en la lámina. Cuando ya el gobierno regional ya no puede responder y habiendo rebasado su capacidad de respuesta, solicita a nivel nacional mediante el INDECI se declare en estado de emergencia para que ya a nivel nacional pueda ser atendida cualquier emergencia de cualquier fenómeno de origen natural o las que se producen por la mano de rebasen esa capacidad del gobierno regional y entonces tenga que entrar a tallar el gobierno central. ¿No? Entonces, no solamente el INDECI va a entrar a tallar en un cuarto nivel, sino también todos los demás sectores a nivel nacional, llámese educación, salud, vivienda, transportes, etcétera. Entonces, es muy importante, señores asistentes, que nosotros sepamos cuáles son los niveles de respuesta y a dónde yo tengo que acudir cuando tengo una emergencia. ¿Por qué les digo eso? Porque normalmente cuando una emergencia, por ejemplo, tengo mi vecino que ha sido damnificado, afectado, o yo mismo soy damnificado, afectado, no sé ni a dónde recurrir, no sé ni a dónde ir, a veces me voy hasta Pucallpa o me voy a otro instante, por ejemplo, si vivo yo, por ejemplo, en San Alejandro, me voy a pedir ayuda a la municipalidad de Padre Abad y eso no es correcto. Primero tengo que pedir ayuda a la autoridad por ejemplo, de San Alejandro, de Irasola. Y si no me atiende o hace caso omiso, podría allí sí irme a la municipalidad provincial. O cuando habiendo atendido, rebasa la capacidad de respuesta de la autoridad distrital, en este caso, por ejemplo, de San Alejandro, recién yo como autoridad voy a pedir que me ayude mi autoridad provincial, que vendría a ser la provincia de Padre Abad, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan y sepan cómo tengo que actuar, qué es lo que debo de hacer cuando yo soy afectado o damnificado por cualquier situación de desastre natural o las que se producen por la mano del hombre. Y en un quinto nivel, y este es el final de estos niveles, ya cuando, por ejemplo, hay un desastre de gran magnitud, por ejemplo, todos sabemos, y ustedes, por ejemplo, conocen también lo que ha pasado en el año 2007, ¿no? Con el sismo acá en Perú, que ha sido en Ica, en Pisco, ¿no? Entonces, todo ello, por ejemplo, ya ahí en ese caso específico, ya rebasó la capacidad de respuesta de quién, de nuestro gobierno central nacional. Entonces, allí ya es un evento, ¿no?, de gran magnitud en donde ya el Estado peruano requiere que nos ayuden ya de manera externa ya otros países u otras entidades cooperantes. ¿Para qué? Para poder atender a las diferentes familias que han sido afectadas por un desastre de gran magnitud. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay 5 niveles. El 1 que es distrital, el 2 que es provincial, el 3 que es regional, el 4 que es nacional mediante una declaratoria de estado de emergencia, el 5 ya cuando ya supera la capacidad nacional y se requiere la ayuda externa. Entonces, estos 5 niveles son los niveles de atención cuando hay un desastre, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan para que cuando la ayuda también tiene que llegar de manera oportuna, ustedes también tienen que acudir de manera adecuada a la autoridad competente, ¿no? No se vayan a saltar a otras autoridades que no es su responsabilidad inicialmente, ¿no? Adelante, por favor.
Bien, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, este es el Centro de Operaciones de Emergencia, ¿de dónde? Del Gobierno Regional de Ucayali, ¿ya? Para que ustedes sepan, señores asistentes, es importante que sea, por ejemplo, el Perú a nivel nacional cuenta, por ejemplo, con un Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Lima, que lo maneja el INDECI. Y acá en Ucayali hay un Centro de Operaciones de Emergencia Regional que está a cargo del gobierno regional, en donde es en ese lugar o en ese centro donde se monitorea permanentemente todos los eventos de origen natural, todos los peligros inminentes. ¿Para qué? Para que las autoridades puedan conocer de cerca y puedan tomar las decisiones de manera oportuna y adecuada frente a qué situaciones nos estamos enfrentando y qué es lo que vamos a nosotros a tener que actuar cuando se desata una emergencia o cuando hay un peligro inminente. Entonces, y este centro de operaciones cuentan con personal capacitado que están monitoreando permanentemente mediante diferentes módulos, ya sean los módulos, por ejemplo, de comunicaciones, de logística, de prensa, ¿no? Y ellos están comunicando de manera permanente tanto en este caso al gobernador regional y también tanto a la sede central, en este caso al COE nacional, de las acciones que se están tomando en Ucayali. Entonces es muy importante que ustedes sepan, conozcan que en Ucayali hay un centro de operaciones de emergencia regional que está en Pucallpa, ¿no? Y también es importante que también nuestras autoridades de las provincias también puedan implementar un pequeño centro de operaciones para que a nivel provincial o distrital también puedan monitorear de cerca sus desastres o sus peligros inminentes y así la autoridad cuente con la información adecuada para que puedan actuar ante cualquier situación que se presente, ¿no? Adelante, por favor. Bien, ya esos son ya temas ya netamente ya como les he mencionado, ya que sabemos que, pase nomás, por favor, que ya que las autoridades pues tienen que, en principio, tienen que prever recursos para que puedan atender ante una situación de desastre. Entonces, ya resumiendo, obviamente he corrido bastante rápido porque he visto que tenemos ahí, por ejemplo, estas diapositivas que he preparado es netamente para autoridades, pero he visto chicos que hay chicos estudiantes, entonces para ellos es otro público objetivo, pero sin embargo, vamos a poder resumir rápidamente. En principio, lo que yo podría decir, para cuando hay una emergencia, hay 5 niveles, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esos niveles son atendidos por las autoridades, que en este caso son los alcaldes y el gobernador regional, en este caso. También sabemos, o hemos aprendido el día de hoy, que cuando hay una emergencia, quienes tienen que atender de manera inmediata son las autoridades. Las autoridades por nada del mundo van a atender cuando a ellos se les antoja o cuando tienen tiempo. Defensa Civil trabaja las 24 horas del día y por lo tanto, a la hora que sea, al día que sea, y si se produce en cualquier emergencia, las autoridades tienen la obligación de poder asistirlos y atenderlos de manera inmediata. Y otro punto también que hemos visto es de que las atenciones que se dan mediante defensa civil es estrictamente para aquellas familias damnificadas y afectadas, pero por cualquier desastre natural, más no por situaciones de pobreza o extrema pobreza. Para ello hay otros rubros que la autoridad lo puede manejar, pero por defensa civil solamente se apoya cuando hay un desastre por cualquier fenómeno de origen natural o las que se producen por la mano del hombre. Entonces, sin mayor preámbulo, yo voy a ceder el micrófono a la señorita de Telecentro para que pueda, si hubiera alguna consulta, de repente no he sido clara en algunos puntos, nos puedan hacer llegar la consulta respectiva y trataremos de absolver cualquier inquietud. Adelante. Muy bien, vamos luego de las palabras de la señora Judith Ramos Campos, directora de INDECI de la región Ucayali, exposición acerca de la gestión reactiva del riesgo de desastres, vamos a pasar a la rueda de preguntas de nuestros compañeros de los telecentros que nos han escuchado. Vamos a empezar con el telecentro previsto. Recordemos que son 2 preguntas por cada zona. Vamos a darle paso entonces. Adelante, previsto. Hola. Bien, acá la profesora como medida de prevención, quisiera hacer algunas preguntas a la señorita con respecto a todo lo mencionado. Bien, buenos días. Mi consulta era, quisiera saber si es necesario tener en el aula, dentro de las secciones, 3 brigadistas o solamente 1.
Bien, eso es la pregunta de la profesora. Como medida de prevención en cualquier momento inesperado que se tenga en las instituciones. Adelante, Wipoca. Muy bien, Liz, gracias. A ver, vamos a responder esta primera pregunta y pasamos luego al Telecentro Boquerón con su pregunta. Bien, en primer lugar, muy buena la pregunta de la docente, ¿verdad? Muy buena la pregunta y es importante lo que ella indica. O sea, es necesario tener un brigadista o más o 3 brigadistas. En primer lugar, lo que podríamos nosotros responder a su inquietud es cuanto nosotros mejores estemos preparados y haya mayor cantidad, en este caso, de estudiantes que estén preparados, mucho mejor va a ser la respuesta y el impacto ante cualquier situación de desastre va a ser o se va a mitigar de manera mucho más, digamos, correcta. ¿Y por qué correcta? Porque los daños que se puedan producir van a ser menos. Recuerden que una población, cuanto más preparada esté, mucho más va a poder afrontar cualquier situación que se presente. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, nosotros hemos venido preparando y trabajando con los estudiantes de Pucallpa, y ellos, por ejemplo, cuentan, ¿no? Cuentan con un equipo de brigadistas, por ejemplo, de 10 personas, 10 estudiantes. Dentro de esos 10 estudiantes hay una persona que lidera a esos 10 chicos que forman un grupo de brigadas o brigadistas. Entonces, para cada grupo tiene que haber un líder o uno que preside el grupo, ¿no? Quien es el que va a conducir, digamos. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería, no es necesario solamente que sea un brigadista. Cuanto más sean y tengan las tareas bien distribuidas, va a ser mucho mejor la respuesta y tener, digamos, la respuesta correcta y el impacto de cualquier desastre, en este caso, va a ser mucho menos. Entonces, es mejor que tengamos mucho más brigadistas preparados y sobre todo cuando tenemos un grupo de brigadistas que haya una persona que esté liderando a los demás brigadistas, ¿no? Muy bien, ahí teníamos la respuesta. Bueno, vamos a pasar a más preguntas. Adelante, el Telecentro Boquerón. Aquí, Telecentro Boquerón. Bueno, tenemos la consulta del profesor de la Institución Educativa Agropecuario Padre Abad. Le vamos a dar el pase. Muchas gracias, señorita. Mi pregunta es, ¿cuáles son las funciones de las brigadas de defensa civil y qué medidas deben tomar en caso de desastres naturales? Y aparte, quisiera tener como sugerencia que si puedan pasar un video sobre evacuación. Muchas gracias. Adelante, Telecentro Wipoca. Bien. Claro, el profesor ha preguntado, entre una de ellas que logré alcanzar, es de que cuáles son las medidas de evacuación o de prevención, ¿no? De prevención. En este caso, los brigadistas, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que conocer? Ellos, por lo menos, tienen que conocer cuáles son los primeros auxilios, conocer cuáles son sus rutas de evacuación, tanto internas como externas. Conocer qué lugar están debidamente señalizados, por ejemplo, cuando hay una situación, por ejemplo, un sismo, a dónde ellos tienen que acudir, ¿no? Conocer, por ejemplo, dentro de sus aulas, dentro de sus compañeritos de aula, quiénes son los chicos, por ejemplo, que son nerviosos, quiénes son los chicos especiales, para que a ellos los puedan asistir ante una situación ya sea de incendios o de sismo, para que al momento de evacuar puedan asistirlo a estos niños. Entonces, es muy importante dentro de los brigadistas, por ejemplo, que cuenten con este conocimiento, porque solo así van a poder actuar de una manera adecuada y oportuna. Porque, ojo, por ejemplo, se ha visto casos de chicos, por ejemplo, tienen la muy buena predisposición de ayudar, muy buena predisposición de colaborar, pero a veces, por ejemplo, desconocen de primeros auxilios, desconocen cuáles son las rutas de evacuación, ¿no? O a veces, por ejemplo, al momento de salir del aula, las puertas se abren, algunas se abren hacia adentro y otras se abren hacia afuera. Tenemos que identificar muy bien en este caso, las puertas cómo están ubicadas, conocer también o tener bien señalizadas todas las rutas de evacuación, ¿no? Entonces, esos son algunos tips que nosotros podríamos decir o indicarlos. Por otro lado, también es importante que al momento de tener, por ejemplo, la conformación de sus brigadistas, tienen que ser los chicos que tienen que también estar, digamos, un tanto físicamente, digamos, un poco entrenados, para que al momento de desplazar o ayudar a sus demás compañeros, también tengan la condición física, ¿no? Porque se ha visto que hay chicos que están en medio camino, también ellos también se vuelven vulnerables y también a veces ellos se desmayan
desmayan en el momento de estar haciendo, en este caso, las evacuaciones o la ayuda a sus compañeros, ¿no? Muy bien, ahí resolvíamos la duda también del Telecentro Boquerón. Vamos a pasar por último lugar con nuestros compañeros de San Alejandro. Adelante, San Alejandro, con su pregunta. Sí, San Alejandro tiene 2 preguntas concernientes al tema. Vamos a dar base con su pregunta al señor José Mendoza, él es jefe de Defensa Civil, y a segundo Tunchiva, que es apoyo también de Defensa Civil. Adelante con sus preguntas. Buenos días, al respecto, señoras, acá visitándoles, con respecto al tema que tenemos nosotros acá en nuestro distrito de Irasola, las funciones de los voluntariados, con respecto, hablamos del colegio, nosotros, a ellos, nosotros le podemos, hacer de repente, apoyarles en capacitaciones, pero a esto estaría, de repente, por medio de INDECI, darle un refuerzo más a esos chicos voluntariados, tanto que es del colegio que tenemos del distrito de Irasola, ¿no? Para que ellos puedan desenvolverse, como ahí estoy escuchando ahí de previsto de los diferentes sectores, y es muy importante esto, tenerlos preparados, ¿no? Bien, acá en nuestro distrito, nosotros también estamos ahorita haciendo una capacitación con la policía y la marina, que son parte de esto. Estamos realizando a las 6 de la tarde 1 hora de preparación para los que son voluntariados de Defensa Civil, para estar preparado en cualquier acto de realizar algunos primeros auxilios, ¿no? Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Buenos días. Le habla un personal de apoyo de Defensa Civil. Señorita, una preguntita. Nosotros acá en San Alejandro tenemos un edificio al frente de la municipalidad que pertenece justo a la municipalidad, ¿no? ¿Qué pasaría si en ese caso hubiese un temblor, solamente temblor como aviso de repente para un terremoto? Pero vamos a hablar de un temblor y no tenemos ascensores. Y ese edificio está bien topado de personal que labora dentro, ¿no? Vamos a decir, son como más de 200 personas. ¿Qué casos se tomaría qué acciones se tomaría en este tipo de problemas si llegara a suscitarse? Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Wipoca. Voy a responder la primera pregunta, ya, del señor José, que es el jefe de Defensa Civil de Irasola. Bien, hablaba sobre los voluntarios. En este caso específico, la municipalidad sabemos que cuenta con un grupo de voluntarios, así como, por ejemplo, las instituciones educativas y otras entidades también tienen su grupo de voluntarios. Las municipalidades también tienen la obligación de tener y contar con su grupo de voluntarios, y así también no solamente dotarlos de implementos, sino también dotarlos de conocimientos. Nosotros no tuviéramos ningún inconveniente de poder también en principio constituirnos, apoyar y sumar ya las capacitaciones, en este caso, que se viene dando tal cual nos indica nuestro jefe de Defensa Civil de Irasola. ¿Por qué? Porque es importante, como él lo mencionaba, es importante, por ejemplo, las capacitaciones que se dan a los brigadistas o al cuerpo de voluntarios, es importante que sean las personas idóneas. Por ejemplo, en este caso específico, tenemos que contar, por ejemplo, con personal de salud, ¿no? Porque ellos van a brindar los primeros auxilios, ¿no? Con personal, por ejemplo, en este caso, con los bomberos, porque ellos son los que manejan, por ejemplo, muy bien los extintores. Ellos son los que pueden apoyarnos para poder, por ejemplo, dar la orientación sobre el uso y manejo de los extintores. Con el personal de las Fuerzas Armadas, que también ellos nos ayudan bastante en lo que es búsqueda y rescate. Entonces, es importante el trabajo que se viene desarrollando en este caso en Irasola, porque no solamente tiene que quedar ahí en lo que son las capacitaciones nada más, sino también hay que ponerles a prueba, hay que entrenar a esos chicos
no mediante las prácticas ya en campo, porque nosotros recibimos la parte teórica dentro de un ambiente de 4 paredes, pero cuando salimos al campo tenemos que ponerle en práctica. Por ejemplo, en Irasola, que tenemos uno de los principales fenómenos de origen natural, son las inundaciones que se producen a consecuencia de las lluvias. Por ejemplo, si tenemos a un ahogado, si tenemos, por ejemplo, que evacuar a las familias que están, por ejemplo, que han sido inundadas sus casas, y entre sus casas tenemos, por ejemplo, conexiones de cables. ¿Cómo tenemos que ir como brigadistas o como voluntarios a poder, en este caso, auxiliar a las familias que están allá? Entonces tenemos que contar con la capacidad adecuada para yo, como brigadista, poder actuar, porque si no, yo también corro el riesgo de ser una próxima víctima. Entonces es importante lo que acá se menciona. Nosotros, como desde acá, desde Huipoca, nosotros podemos comprometernos ya con los señores de Irasola de Defensa Civil a poder poner fecha y hora para poder también nosotros sumar a las acciones y a las actividades que vienen desarrollando, en dar el fortalecimiento en lo que es la parte teórica y práctica a todo el grupo de voluntarios o brigadistas de la Oficina de Defensa Civil de Irasola, ¿no? Ahora yo voy a ceder al ingeniero Domínguez, que él es el experto en lo que son, en este caso, sobre las estructuras colapsadas y sobre cuando hay un sismo, cuáles son las medidas correctivas que se tienen que hacer o las evacuaciones que se tienen que hacer cuando hay una situación como lo que ha preguntado la segunda consulta por parte del señor. Adelante, ingeniero. Bien, en referencia a la pregunta bastante interesante, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando estamos en un edificio, como el caso de San Alejandro Irasola, en la cual no hay ascensor? Preguntaba el señor. Lo que nosotros debemos conocer específicamente es cuáles son los procedimientos y qué debemos hacer y no hacer cuando ocurre un sismo, ¿no? Para estar debidamente preparados. Una de las recomendaciones importantísimas es no usar ascensores en casos de incendios y en casos de sismos. ¿Por qué razón? Porque podemos quedar atrapados por el corte de energía dentro del ascensor si es que es un sismo, y si es que es un incendio podemos correr el riesgo de ser asfixiados, ¿no? Porque el humo puede ingresar a través del ascensor. El procedimiento correcto cuando estamos en un edificio o una evacuación a nivel o desnivel, perdón, vertical de varios niveles, es importante que cada persona que está en un edificio como estos sepan cómo evacuar. Lo importante es saber que durante ese tiempo del movimiento sísmico, que tarda aproximadamente 1 minuto, puede ser 45 segundos o puede superar el minuto, en ese movimiento fuerte no se puede caminar y menos se va a poder bajar por escaleras. Entonces, lo que se debe hacer es ubicarnos en las zonas seguras internas, ¿no? Específicamente en las columnas, o si existen ascensores, al costado de los ascensores, porque ahí hay placas de concreto, que es lo último que podría fallar, ¿no? Entonces, el procedimiento correcto es ubicarnos en las zonas seguras internas, sean en columnas o al costado de ascensores, no utilizar los ascensores. Una vez que pasa este movimiento sísmico, que duran aproximadamente 1 minuto, digamos, recién empieza la evacuación por las rutas previamente reconocidas, que debemos estar bastante familiarizados con ello, seguir el procedimiento y salir hacia las zonas externas, donde existen ya también zonas establecidas de zonas seguras externas. Ahí nos tenemos que concentrar. Específicamente, y en un buen resumen, ese es el procedimiento para actuar cuando estamos en niveles superiores al segundo, tercer, cuarto piso. Gracias. Muy bien, ahí teníamos también la participación del ingeniero Jesús Domínguez, pero tenemos una duda más, Judith, si me permites, en el telecentro previsto, donde el alcalde Manuel Rivera Álvarez tiene una importante pregunta para esta exposición. Adelante, previsto. No se le escucha. Previsto. Un Ahora saludo sí. a la señora Chan. Mi pregunta es, si bien es cierto, los alcaldes de centros poblados o de las municipalidades presiden lo que es la presidencia, ¿no?, de Defensa Civil. Mi pregunta es esto: ¿cuál sería el trabajo de los alcaldes de las municipalidades de los centros poblados cuando suceden los desastres naturales? Ya que no contamos con recursos económicos, esa sería mi pregunta. ¿Cuál sería la responsabilidad
o el trabajo, ¿no? Toda vez que las municipalidades de los centros poblados no cuentan con recursos propios. Adelante, Huipoca. Gracias al alcalde por la interesante pregunta. A ver. Bien, muy buena su pregunta del señor alcalde del centro poblado de Previsto, y es una pregunta que constantemente nos hacen no solamente acá, sino en los diferentes lugares, porque a veces si no es una es la otra, ¿no? A veces nos dan tantas, el Estado peruano nos da tanta responsabilidad a las autoridades, pero sin embargo a veces cada vez nos va reduciendo los recursos, y eso siempre se escucha, ¿no? Entonces en ese sentido la respuesta, lo que le podía indicar es de que como es un centro poblado, obviamente pues no tienen los recursos, quien tiene que asumir, o sea, él como autoridad del centro poblado tiene que hacer llegar, en este caso, todas las necesidades que pudiera existir con el informe respectivo, ¿no? De la cuantificación, por ejemplo, si hay una emergencia, a cuántas familias ha dañado o a cuántas familias ha afectado, para que la entidad, en este caso la municipalidad competente y que cuente con los recursos, pueda asumir esa función. Porque una cosa que en este caso el Estado no los da, en este caso el dinero o el presupuesto a estos centros poblados, pero sin embargo sí los otorga a las diferentes municipalidades distritales y provinciales. Entonces, y aparte de ello, en la norma bien clara está, en la norma del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que dice que las autoridades tienen que priorizar, tienen que prever recursos en cada año fiscal de los 7 procesos que indica la gestión de riesgo de desastre. Y uno de ellos es justamente de poder dotar, por ejemplo, como bien lo he dicho, de un buen almacén de defensa civil que tiene los rubros de techo, abrigo y alimentación para que puedan asistir a su población damnificada y afectada. En este caso, el alcalde tendría que solicitar al alcalde superior, que ya sea distrital o provincial, para que puedan atender a las familias que han sido afectadas del lugar del origen donde él me está indicando. Por otro lado, también, otra de las salidas también sería de que, por ejemplo, hay entidades cooperantes como ONGs, y nosotros ya hemos sido partícipe el año pasado, por ejemplo, tenemos la Cruz Roja Alemana, por ejemplo, que ha ayudado también a la provincia de Coronel Portillo con lo que son, por ejemplo, en este caso, recursos económicos para que puedan atender a sus familias damnificadas de un lugar X de Ucayali el año pasado. Entonces, podemos también nosotros de buena fe, en este caso, tratar de ver cuáles son las entidades cooperantes para que también me puedan apoyar en una situación de desastre. O también hay empresas privadas que tenemos en la zona que nos puedan ayudar, porque ellos también tienen la responsabilidad también de poder ayudar, porque la norma es bien clara, ¿no? Aunque a veces son reacios de poder ayudar. Sin embargo, muchas veces las empresas privadas se benefician, pero no, a veces ayudan a la población donde ellos se encuentran instalados. Entonces, en sucinto, la respuesta a lo que se indica acá el señor alcalde de este centro poblado es que él, en este caso como autor, tiene que acudir a la autoridad o al alcalde, ya sea distrital o provincial, para solicitar la ayuda de manera inmediata y dar o entregar, en este caso, a la población que ha sido afectada o damnificada del lugar donde se encuentra, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a la CPCR Judith Ramos Campos, quien nos ha expuesto sobre gestión reactiva de riesgo de desastres. Vamos a pasar con el segundo expositor. Muchas gracias. Bueno, vamos de manera breve, el señor ingeniero Jesús Domínguez Palpa, especialista CRD de Ucayali, va a exponer sobre el sistema de alerta temprana. Esta sería la última exposición y al final las preguntas, no se olviden. Gracias.